Somos una iglesia con pasión, una iglesia llena del amor de Dios, de acuerdo a su corazón. Somos una iglesia con poder, transformando vidas para honrar a aquel que su vida dio en una cruz. Desde el corazón del Padre, un lugar donde la presencia de Dios sana a los quebrantados de corazón. Los pastores Consuelo y Omar Castiblanco le invitan a compartir este mensaje. El corazón del Padre para el mundo. Las vidas. Salmo 139, versículo 23 y 24. Salmos, capítulo 139, versículo 23, versículo 24. Dice la Biblia: examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Padre, en esta mañana abrimos nuestro corazón y exponemos nuestra vida a tu palabra. Gracias porque ella es una antorcha que nos muestra el camino por el cual debemos andar. ¿Con qué limpiamos nuestro camino si no es con tu palabra? Por eso la atesoramos en nuestro corazón y con expectativa, pero con una convicción profunda de que tu palabra trae sanidad y ministración al corazón abatido. Hoy nos rendimos y nos sentamos a tus pies como lo hacía María para escuchar tu palabra. Permite que nuestro corazón pueda ser ministrado, Señor, de parte de ti. Desatamos un espíritu de quietud, de reverencia en este lugar, mientras tu palabra es enseñada, y que traiga el fruto que en tu corazón está destinado para ello. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Llevamos ya algunos domingos hablando acerca de la vida espiritual saludable. Este año el Señor nos ha dicho que ordenemos nuestra casa, y parte de ordenar nuestra casa es ordenar nuestra vida espiritual. Tan importante como es prestar atención a nuestra vida física, es también prestar importancia a nuestra vida espiritual. ¿Cuántos saben que Dios quiere que tengamos una vida espiritual saludable? Así que en las enseñanzas pasadas hemos hablado de la importancia de la nutrición, así como nuestro cuerpo biológico necesita nutrirse. ¿Cuánto más nuestra vida espiritual necesita ser nutrida a partir de la palabra de Dios? Hemos hablado también de la importancia de eliminar toxinas. Hay relaciones, hábitos tóxicos que afectan nuestra vida espiritual. También hemos hablado acerca de ejercitarnos a través de la oración, y el domingo pasado estuvimos hablando acerca de beber, así como cuando vamos al médico y el médico nos dice beban agua, pues necesitamos ser hidratados en el espíritu, porque Jesús dice: el que tenga sed venga a mí y beba, y de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿De quién hablaba Jesús? Del Espíritu Santo. Así que hoy quiero seguir en esa misma línea. Estamos como yendo a una consulta médica en nuestra vida espiritual, y hoy el doctor por excelencia, el médico que conoce nuestras dolencias, el médico que le da lectura a los síntomas de nuestra vida espiritual, quiere hacernos algunas recomendaciones más. La primera de ellas, de la que hoy quiero hablar, es la necesidad de ser examinados. Y David entendió esto. Un hombre conforme al corazón de Dios, en la lectura que hicimos al comienzo, le pedía a Dios que él mismo lo examinara. Y me gusta esto porque cuando nos examinamos nosotros mismos, puede que nosotros seamos muy misericordiosos con nosotros, muy alcahuetas con nosotros. Por eso debemos pedirle que sea el Señor quien nos examine.
Porque recuerde que nuestro corazón es engañoso. Por eso necesitamos decirle: Señor, examíname tú, mírame tú. Cuando tú vas a una cita médica, muchas veces el doctor le dice: usted necesita estar en un chequeo permanente, en una revisión. Necesitamos controlar los índices de su vida física. Asimismo, también necesitamos ser examinados en nuestra vida espiritual. Muchas veces, cuando vamos al doctor, él observa los exámenes y dice: usted necesita suspender algunas comidas. ¿Les ha pasado? Que usted va y le dicen: no puede volver a comer cerdo, no puede volver a comer gaseosa, no ingiera tanto azúcar. Pues precisamente cuando usted le dice: Señor, examíname, usted tiene que ser sensible a escuchar la voz del Señor, porque Él tal vez le va a decir: ayuna. Algunas cosas que, aunque no parecieran no ser nocivas, puede que le estén quitando un tiempo valioso en su vida espiritual. Por eso hoy el Señor nos está haciendo una receta, una fórmula donde nos dice que al examinar nuestro corazón se da cuenta que hay cosas, actitudes o hábitos que debemos ayunar. Necesitamos ser examinados. Y una de las herramientas que Dios nos ha dado para examinar nuestro corazón son los tiempos de ministración. Por eso los congresos que como iglesia hacemos a lo largo del año, el congreso donde están hoy sus niños, este congreso donde su corazón va a ser ministrado. Y créame, todos, sin excepción, sin importar los años que llevemos en el Señor, en un momento dado necesitamos ser chequeados. Necesitamos que el Señor nos examine. Se acerca nuestro congreso de restauración espiritual y le animo a toda la iglesia para que participe en él. Un congreso donde necesitamos derramar nuestro corazón, necesitamos que Dios nos hable específicamente, y un tiempo también para desnudarnos y quitarnos tal vez el atuendo de la religiosidad. Y me refiero a esto porque en un momento de su vida David se sentía agotado, se sentía a punto de claudicar. Y me refiero al momento donde Saúl lo está persiguiendo. ¿Y qué hizo David? Primera de Samuel, capítulo 19, versículo 18 al 24. Me gusta cómo la Biblia detalla un momento de dificultad en la vida de David, corriendo de un lado para el otro para no ser atrapado por Saúl, que era su suegro, era el rey de la nación, y que por envidia estaba siendo movido para buscar su vida. Tal vez hay personas que se sienten así, perseguidos por una enfermedad, perseguidos por una situación que les golpea el alma y el corazón, y Dios les dice: es necesario que seas ministrado, es necesario que seas chequeado, una revisión del estado de tu corazón. Esta porción dice que David huyó de Saúl y se puso a salvo. ¿Dónde se puso a salvo? Se fue a donde estaba Samuel. ¿Quién era Samuel? El profeta y líder espiritual en Israel. Él fue a su autoridad. Ahora, algunos dirían: debía ir a Dios. Claro, vamos a Dios, pero recuerde que mucho de lo que Dios hace y mucho como Dios me ministra, lo hace a través de su iglesia. Mientras Jesús estuvo aquí, a través de su cuerpo trajo sanidad. Pues el sistema no ha cambiado. Hoy el Señor, a través de su cuerpo, que es su iglesia, sigue trayendo sanidad. Así que él fue a donde Samuel para ser ministrado. Dice que él le contó cómo se estaba sintiendo debido a que Saúl lo había perseguido todo ese tiempo. ¿Qué pasa cuando uno es examinado en la presencia del Señor? ¿Qué pasa cuando exponemos nuestra vida para ser ministrados? Podemos descargar el corazón. ¿Sabe por qué algunos no tienen vida espiritual saludable? Porque no tienen dónde descargar su corazón. Asegúrese que cuando usted abre su corazón, lo abra en un ambiente adecuado donde lo pueda administrar. No abra su corazón y lo exponga para que lo lastimen más. Ábralo en un lugar donde usted puede ser ministrado. Ahora, fascinante la sabiduría de Samuel. Samuel escucha a David
cansado, agotado, afligido, perseguido, y lo lleva a un lugar para que allí él sea ministrado. Es interesante que la Biblia dice que Samuel conduce a David a un lugar llamado Naiot. Diga conmigo Naiot. Naiot significa un lugar de ministración. Naiot significa un lugar de avivamiento. Naiot significa un lugar donde mi vida es renovada espiritualmente. Dice que lo llevó a Naiot, y entonces ahí en Naiot había profetas que impartieron palabra de parte del Señor. Y es impresionante porque cuando nosotros somos examinados, no solamente descargamos el corazón, sino Dios comienza a profetizar sobre nosotros. Y cuando me refiero a profetizar, significa que Dios trae su palabra rema para el momento en el cual estamos cruzando. Mientras adoramos, el Espíritu Santo viene y trae esa palabra que renueva su fe, lo fortalece y lo alienta. Eso experimentó David. Así como David, todos necesitamos ser examinados y ser ministrados en nuestro corazón. Era un lugar tan impactante, Naiot, que le dijeron a Saúl que allí estaba refugiándose David. Y cuando él mandó mensajeros para que trajeran a David de ese lugar, los mensajeros llegaron y el fluir del Espíritu era tan poderoso que los mensajeros se quedaron allí para ser ministrados. Esto no ocurrió una vez, esto no ocurrió 2 veces, sino en 3 oportunidades. Saúl envía mensajeros para capturar a David y no lo logran, porque ellos reconocen que necesitaban ser ministrados. Finalmente, ¿qué decide Saúl? Ir él mismo por David. ¿Y qué pasa con Saúl? Y eso es lo tercero que acontece cuando uno va a un lugar de ministración. Saúl es tocado por el poder del Espíritu y algo impactante, se desnuda. Y cuando nosotros somos ministrados, desnudamos nuestro corazón. Era necesario que el rey Saúl se quitara las vestiduras del rey. Uno no puede ir a un lugar a ser ministrado con el cartón a bordo, con el título ministerial a bordo. No. Necesitamos despojarnos de nuestras pretensiones personales. Y en ese momento nuestro corazón va a poder ser ministrados. Todos necesitamos un Naiot en nuestra vida. Un lugar donde otros de parte del Señor ministren nuestras vidas. Un lugar donde otros profeticen de parte de Dios la palabra que está en su corazón para una circunstancia específica. Proverbios 16:7 dice que aquel a quien agrada a Dios, aún a sus enemigos, los pone a paz. Saúl iba a perseguir a David, se encontraron en Naiot y el Espíritu Santo tocó al rey David. Y en vez de tocó al rey Saúl, y en vez de apresar a David, él también fue ministrado. Eso es una muestra más de que todos, para tener una vida espiritual saludable, necesitamos ser examinados. Por eso esa debe ser nuestra oración: examíname. Dígale a la persona que está al lado: necesita ser examinado por el Señor. Dígale algo más, dígale: necesita ser ministrado por el Señor. 3 cosas pasan en un Naiot. Puedo descargar mi corazón, puedo escuchar la voz de Dios para mi circunstancia específica y puedo desnudarme, puedo abrirme, liberarme de los atuendos religiosos que me han impedido recibir de parte del Señor. Número 2. Cuando usted va al médico, muchas veces algunas enfermedades que le detectan, el médico le dice: usted necesita guardar reposo. ¿Les parece sonoro eso? Pues hoy el Señor también nos quiere hablar de eso. Número 1, entonces, chequear mi corazón, pero número 2, entrar en el reposo de Dios. Hay personas que están fatigadas, agotadas y enfermas. ¿Y sabe por qué? Porque no logran conciliar el sueño.
Algunas tienen que tomar pastillas para dormir. A veces los problemas, a veces las deudas, a veces las circunstancias le impiden descansar. Y sabe, el sueño es un regalo de Dios porque repara nuestro cuerpo. Y así como el sueño repara nuestro cuerpo, también el descansar y el reposar en Dios renueva nuestra vida espiritual. Una persona que no duerme se chifla. ¿La conocen? Se enloquece, comienzan a delirar. Y así pasa en muchas personas en el orden espiritual. Están haciendo tanto sin descanso, sin reposo, y por eso no tienen una vida espiritual saludable. Salmo 127:2, el Señor dice que Él da el sueño a su amado. ¿Cuántos acá son amados por el Señor? Entonces duerma, descanse. Personas hasta las 2, 3 de la mañana pegados a ese celular. Descanse. Muchas enfermedades biológicas y de orden espiritual son resultado de nuestra falta de reposo. Algunas personas tienen insomnio espiritual. ¿Y sabe por qué? Porque no se pueden quedar quietas. Dígale al que está al lado, te están hablando. ¿Sabe? Con razón, en Hebreos 4:11, con razón, esta porción dice algo que parece como en un comienzo contradictorio. Lo que dice este versículo en una versión que estuve leyendo es: esfuércense por entrar en el reposo. O sea, imagínense, esfuércense por dormir. A mí no me tienen que decir que me esfuerce por dormir, yo estoy preparado a toda hora. Esfuércense, procuren entrar en el reposo. Y es que hay personas que les cuesta quedarse quieto. Y hoy el Señor te está diciendo: quédate quieto. Salmo 46:10, estad quietos y conocerás que yo soy Dios. Pastor, no veo a Dios actuando en mi vida. Es que usted no le da lugar. Quédese quieto y deje que Él pelee por usted. Marta y María, Lucas 10:41. Marta estaba afanada, turbada, con 1000 cosas encima, y en cambio María se quedó quieta a los pies del Maestro. Y Jesús dijo: ella, refiriéndose a María, ha escogido la mejor parte y por lo tanto no le será quitado. Hoy Dios está llamando a muchas Martas a que tomen el lugar de María. Se da cuenta que cuando Jesús entraba en la casa de Betania, Marta siempre tenía oficio que hacer. En cambio, María siempre estaba a los pies de Jesús. Ella estuvo a los pies de Jesús para escuchar la palabra. Ella estuvo a los pies de Jesús para interceder por su hermano Lázaro cuando murió. Ella estaba a los pies de Jesús para derramar el perfume. El lugar preferido de María era los pies de Jesús. ¿Y sabe cuál es la característica de alguien que está allí? Quietud. Quietud en el espíritu. ¿A qué me refiero con esto? La manera como nosotros entramos en el reposo de Dios es a través de la adoración. Hay gente como Marta que cuando estamos en este fluir de adoración se desesperan, se rascan la cabeza, entran, salen, se mueven, están desesperados y no han aprendido a estar quietos. Quédate quieto. Cuando tú adoras, te quedas contemplando la majestad del Rey. Y Hebreos 3:19, en relación al reposo del Señor, dice que algunos no entraron en el reposo por su falta de fe. Algunos no adoran porque ellos piensan que están perdiendo el tiempo. En cambio, el Señor nos dice: cuando tú me adoras, yo peleo por ti. Es por incredulidad que usted no se queda quieto en la presencia del Señor. Tiene que pararse a toda hora. Tiene que salirse a toda hora. Dios te dice: quédate quieto. El reposo es una promesa de Dios para nuestras vidas. Mi presencia irá contigo y te daré
reposo. ¿Y dónde se manifiesta la presencia de Dios? En un ambiente de adoración. Hebreos 11:6, el que busca a Dios, el que adora a Dios, debe creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos quieren que el Señor pelee por usted? ¿Sabe cuál es la mejor forma de hacer guerra espiritual? Adorando al Señor. Cuando usted adora, la presencia de Dios se manifiesta y los demonios tienen que huir. No que usted no lo reprenda, claro. Usted tiene poder, tiene autoridad, pero la Biblia da un orden tremendo. No sé si usted lo ha notado. Sométanse a Dios primeramente, después resistan al diablo y el resultado, Él huirá. Pero algunos primero reprenden y luego se someten. La Biblia dice, sométanse, quédese quieto. Algunos ejemplos de la Biblia. Segunda de Crónicas 20, versículos 17 al 22. Segunda de Crónicas capítulo 20, versículos 17 al 22. Aquí está Josafat. Él está en medio de una batalla en contra de sus enemigos. Y aquí está el secreto por el cual ellos salieron invencibles de aquel ataque. Dice, no peleen ustedes, estén quietos y vean la salvación del Señor. Los versículos más adelante, si me ayuda por favor, dice que cuando ellos comenzaron a entonar, ellos se humillaron. Más adelante, César, dice cuando ellos comenzaron a entonar, cuando ellos comenzaron a levantar la adoración, el Señor peleó a favor de ellos. ¿Qué hizo Josafat? Adorar y quedarse quieto. ¿Y qué le dijo el Señor? Mía es la batalla, yo pelearé por ti. Otro ejemplo, Pablo y Silas en la cárcel, Hechos 16, versículos 25 al 26. Ellos estaban allí capturados, presos bajo cautividad, y en vez de renegar, en vez de maldecir, en vez de lamentarse, ellos cantaron himnos a Dios. Y hay un poder tan tremendo cuando usted adora, que lo que ocurrió en esta oportunidad es que la presencia de Dios se manifestó en la cárcel y rompió las celdas para que ellos quedaran libres. Y usted conoce bien lo que ocurre a continuación. El carcelero de Filipos entrega su vida a Jesús. ¿Quién hace eso? El Señor. ¿Cuándo? Cuando usted entra en su reposo. Descanse. ¿Sabe por qué muchas personas están afanadas, turbadas? Porque se han olvidado de venir a Jesús. Él dice, venid a mí todo aquel que esté cargado y trabajado. Una persona que adora al Señor, que está quieto en Jesús, siempre está descargado. ¿No le parece a usted que usted llega aquí y a medida que vamos adorando, algo se va de usted, se descarga? Usted como, wow. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios trae sobre su vida fuerza nueva y usted puede renovarse. Un ejemplo más, Primera de Samuel 16, 23. David tocaba el arpa, y cuando tocaba el arpa, ¿qué ocurría con el espíritu malo que estaba sobre Saúl? Se iba y él quedaba aliviado. El poder de la alabanza y la adoración. Entren, esfuércese, angelito, por entrar en el reposo de Dios. Estar quietos, estar conectados, estar enchufados. No dejar que nada nos haga disipar de contemplar su hermosura, de ser sensibles a su voz, de ser sensibles a su dirección. Número 3, otra recomendación que hoy nuestro médico espiritual nos hace, además de ser chequeados, además de entrar en el reposo, es tener una vida emocional saludable. Hay muchas enfermedades que llegan a las personas porque están alteradas emocionalmente. Hay personas que incluso padecen de cáncer, y cuando usted espiritualmente encuentra la raíz es porque tienen un trauma emocional sin sanar, una situación emocional sin resolver. Y la Biblia muestra claramente esto. Proverbios 17, 22 dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Mire la persona que tiene al lado.
Y en cambio, el espíritu triste seca los huesos. Cuando usted se mire en el espejo, usted va a darse cuenta si usted manifiesta una vida saludable en el orden emocional. Ahora, digo esto porque hay muchas personas que se han creído una mentira, que la declaran, la proclaman y por eso es que no avanzan en su caminar con Dios. Y la mentira es la siguiente: puedo estar bien con Dios y estar mal con las personas. Esa mentira ha gobernado sus mentes. Esa mentira, como un timón de una nave, ha hecho que las personas estén lejos de tener una vida espiritual saludable. No podemos decir estar bien con Dios y estar mal con las personas. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Juan está hablándole a la iglesia y le está haciendo precisamente esa exhortación. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero ese me cae mal, no soporto a fulanito. ¿Les parece frecuente escuchar personas diciendo esto? Ahora, puede que fulanito sea difícil. Yo soy difícil para algunos, usted es difícil para otros. Pero la Biblia dice que cualquiera que aborrece a su hermano y piensa amar a Dios es un mentiroso. Por eso digo, esa mentira ha controlado la mente de muchas personas. Y ellos viven en religión, pero no en una vida espiritual saludable. Piensan que pueden adorar al Señor y seguir mal con las personas. La cruz está constituida por un madero vertical que me habla de la relación con Dios y un madero horizontal que hace referencia a mi relación con mi prójimo. ¿Y sabe por qué las personas siguen diciendo que aman a Dios pero que pueden estar mal con las personas? Porque están enceguecidas. Primera de Juan, el mismo libro, capítulo 2, versículos 10 al 11. La rabia, la molestia, el hecho de que usted no soporte a una persona termina encegueciéndolo. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Siguiente versículo. Pero el que aborrece a su hermano y está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas lo han cegado. Tremendo. Así que yo escucho a muchas personas decir, esta persona yo la odio, o me cae mal, o no la soporto, pero amo a Dios. Está enceguecido. ¿Y sabe por qué usted no goza de una salud espiritual adecuada? Porque usted no le ha prestado atención a esos traumas emocionales, a sus relaciones. ¿Sabe que en varias oportunidades cuando yo he tenido que ministrar y estoy mal con alguien, con mi esposa, con alguno de ustedes, yo no puedo fluir? Y muchas veces yo decía, es que yo soy inmaduro emocionalmente, yo tengo que sobreponerme a esto tiene que ir por delante, y esto es una atadura del diablo, esto es una amenaza del diablo. Pero en realidad no, bíblicamente yo no puedo decir que amo a Dios y que sirvo a Dios si estoy mal con las personas. Por eso hablo para aquellos que ministran, los líderes de Grupo Fuente, o si usted tiene una oportunidad de ministrar, mucho cuidado. Usted tiene que ser sensible al momento previo a la ministración. Porque muchas veces uno tiene una palabra de parte del Señor y le llega un dardo, una persona que le hace un comentario previo a que usted va a ministrar. Y eso es algo que el enemigo usa para que usted esté en el piso. Y qué difícil es ministrar en un estado emocional así. Por eso Dios nos dice que si queremos tener una vida espiritual saludable, necesitamos prestarle atención al estado de nuestras relaciones. Romanos 12, 18. En cuanto dependa de usted, viva en paz con las otras personas. En cuanto dependa de quién. Y entonces, claro, yo sé lo que algunos están pensando. Sí, pastor, es que con ella no se puede. Si de mí dependiera estábamos bien, pero con ese no puedo. Pues mientras él está vivo, depende de usted. Si esa persona sigue viva,
restituya, haga las paces. ¿Sabe? Muchas personas están atascadas en un estanque espiritual porque no han resuelto los traumas emocionales en sus relaciones con otras personas. Salmo 32:3, David dijo: mientras quedé en silencio, se envejecieron mis huesos. Si podemos traer esa enfermedad al día de hoy, osteoporosis. ¿Y por qué? Porque se comía todo. ¿Conoce usted esas personas? Se comen todo. ¿Qué tienes? Nada. Pero están procesando el dolor adentro. Lo mastican como un chicle. Lo rumian. Y eso le hace daño. ¿Por qué no tienen una vida espiritual saludable? Porque no han prestado atención a sus relaciones. Dios quiere que usted restituya con las personas. Y más aún cuando son de la familia de la fe. Ponga la otra mejilla. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Jesús puso la otra mejilla. Humíllese. Y dice: mira, pero humillarme. La Biblia dice: el que se humilla será exaltado. Y se lo voy a parafrasear de esta manera: o usted se humilla, o Dios permite situaciones para que usted sea humillado. Pida perdón. Restaure relaciones, porque no se puede estar bien con Dios si se está mal con las personas. Algunos me dicen: pastor, estoy listo para ejercer un ministerio. Y yo sé que tiene malas relaciones en su casa, en su familia, con sus padres, con sus hermanos o aquí en la iglesia. A esas personas les dedico 2 Corintios 5:18. Su principal ministerio es el ministerio de la reconciliación. Pastor, ¿en qué puedo servir aquí en la iglesia? En ese ministerio. Reconcíliese. ¿Usted quiere saber si es bueno para el ministerio? Comience por ahí. El ministerio de la reconciliación. Número 4. Les he hablado entonces algunas recomendaciones para nuestra salud espiritual. Examine su corazón. Entra en el reposo. Tener una vida emocional saludable. Y número 4. Hay personas a las que van al médico y le recomiendan cambiar de clima. Le dicen: mire, para que usted respire mejor, vaya a tierra cálida. Para que se recupere o para que se mantenga saludable, necesita buscar un clima que le favorezca. Así que eso me muestra que hay enfermedades que están en el ambiente y que si yo cambio de ambiente, puedo obtener sanidad. Ese clima, ese ambiente, lo quiero llamar en esta mañana iglesia. ¿Quiere tener usted una vida saludable? Usted necesita ser parte de una congregación local. Cuando me refiero a la iglesia, me refiero a esa casa en la cual todos vivimos. Ese techo que nos protege del frío, que nos protege de la inseguridad. Así como su casa física le da a usted una cobertura y una protección física, igualmente acontece con la iglesia. La iglesia, el que usted se mantenga siendo parte activa de una congregación local, lo guarda de ataques del adversario. Eso lo dijo Jesús en Mateo 16:18. Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Y cuando usted se mete en el paraguas de la iglesia, ¿sabe qué ocurre? Las puertas del Hades no prevalecen en contra de usted. ¿Por qué soy asediado? ¿Por qué las tentaciones me vencen? ¿Por qué el enemigo cada rato se ríe y juega conmigo? Bueno, porque usted necesita ser parte de una casa espiritual. La iglesia local es la morada celestial donde nuestra vida espiritual es guardada, protegida y cubierta. Honro a aquellos que entienden los beneficios, la bendición de ser parte de la iglesia. Cuando usted está en la iglesia, usted es guardado a través de la oración,
a través de la instrucción, a través del amor fraterno en la casa del Señor. Una persona que no tiene un techo, una persona sin casa, está a la intemperie. No solamente propensa a recibir infecciones, bacterias y enfermedades, sino que también gente que se va de su casa, jóvenes que salen de su casa. Solo es cuestión de tiempo para que se conviertan en habitantes de la calle, expuestos a drogadicción, a delincuencia y a un sinnúmero de ataduras. ¿Todo por qué? Por abandonar la casa que Dios les ha entregado. La iglesia está en el corazón del Señor. Por eso la iglesia es vista por Jesús como su cuerpo y como su esposa. Si usted me ama a mí, ama mi cuerpo. Si usted me ama a mí, ama a mi esposa. Así que quiero combatir ese pensamiento que hay por ahí. Yo estoy bien con Dios, pero no me congrego. Le suena espiritual, pero no es bíblico. La iglesia es la idea de Dios para mantenernos protegidos, ya que la iglesia es la materialización del reino de los cielos aquí en la tierra. Estos problemas los empezó a adolecer la iglesia neotestamentaria. Y estuve haciendo un listado de algunas personas que desertaron de la iglesia. Y quiero mirar algunas porciones. Me llama la atención, primero que todo, es que Pablo, en su anhelo de formar a su discípulo Timoteo, previene a Timoteo en relación a esto. Porque la Biblia dice que es necesario, 1 Corintios 11:19, es necesario que se susciten divisiones al interior de la familia espiritual. ¿Usted ha tenido problemas en su casa materna y paterna? Claro, pues lo mismo ocurre en la iglesia. No hay iglesia perfecta y si la hubiera, usted entra y la contamina. ¿Qué hacemos? El perfecto es Dios, el perfecto es Jesús, pero nosotros somos imperfectos. Estamos caminando detrás de Él, pero seguimos siendo imperfectos. Así que no busque un lugar perfecto, busque un lugar de sana doctrina. Busque un lugar donde usted es edificado, donde usted es exhortado, animado a caminar con Jesús y a ser cada día más parecido a Él. Es necesario que haya divisiones. Es necesario, ¿sabe para qué? Para saber si usted es aprobado. Hay algunos que cuando hay divisiones no son aprobados. Y hubo personas que naufragaron en cuanto a su fe. Hubo personas que desertaron. Y escuchen, présteme atención a esto. La deserción eclesiástica es el paso previo a la apostasía de la fe. Un primer indicio de que una persona se está apartando de su fe en Jesús es dejar de congregarse. Y yo he escuchado personas con muy buenos argumentos, defraudados de las iglesias, que el pastor me hizo, que el pastor me robó, que los hermanos de la iglesia, que allá me maltrataron, allá me ultrajaron. ¿Sabe qué? Es la iglesia del Señor, su esposa. Y cuando Jesús habla de su esposa, habla de ella con decoro, con amor. Habla de ella como una esposa sin mancha y sin arruga. Y de la misma forma usted y yo tenemos que ver la iglesia. Empecemos hablando de algunos de ellos. Primera de Timoteo 1, recuerde que le acabo de decir que Pablo le escribe a su discípulo. Primera de Timoteo 1, 19 al 20. A ver si nos aprendemos estos nombres, porque una característica de todas las personas que les voy a hablar es que tienen unos nombres fatales. Con esos nombres parecían predestinados a abandonar la fe. Comencemos con Himeneo y con Alejandro. Bueno, Alejandro se salva. La Biblia habla acerca de Himeneo y Alejandro y dice nuestro amigo Pablo: a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pero el 19, el anterior, dice que ellos, estos dos, naufragaron en cuanto a la fe, se ahogaron. No resistieron. Personas que desertaron de la fe y que están a las puertas de apostasía
a nivel espiritual. Otros, segunda de Timoteo 2, 16 al 21. Aquí encontramos a los hermanos Himeneo y Fileto. ¿Qué tal esos nombres? El hermano Himeneo y el hermano Fileto. Segunda de Timoteo 2, 16. Evita profanas y vanas palabrerías. Increíble, ¿no? Que muchas veces al no saber hablar, afectamos a otros en cuanto a su fe. Evita esas profanas y vanas palabrerías porque conducirán a la impiedad. Y su palabra, la palabra de esas personas, carcomerá como gangrena. Así le pasó a Himeneo y a Fileto, que se desviaron de la verdad por estar prestando oído a cualquier cosa que se dice. Cuidado. Otro par de hermanitos, segunda de Timoteo 1:15. ¿Sí se están aprendiendo los nombres? Figelo y Hermógenes. No, es que desde la concepción misma. Pablo dice en segunda de Timoteo 1:15: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, y de los cuales son Figelo y Hermógenes. Unos más para la colección. Segunda de Timoteo 3, versículos del 8 al 9. Janes y Jambres. ¿Quiénes son esos? La Biblia dice que debemos cuidarnos de que no nos pase lo que le pasó a ellos. ¿Qué les ocurrió a ellos? Resistieron la autoridad, resistieron la verdad, y por eso no podrán seguir adelante, porque su insensatez fue manifiesta. Al parecer, Janes y Jambres eran dos de los nombres de los egipcios, de los magos que servían a la corte del rey egipcio y que imitaron las señales de Moisés. ¿Recuerdan que Moisés tiraba su vara y la vara se le convertía en una serpiente? Pues esos dos fueron del grupo que hicieron lo mismo, pero con una gran diferencia. La serpiente de Moisés se comió las otras serpientes. ¿Qué significa? Que las señales con las que Dios acompaña a los hijos de Dios son señales que permanecen. Las señales mentirosas del diablo son temporales. El diablo hoy en día está ofreciendo sanar, pero a cambio de eso le pide su mente, le pide su corazón, lo engaña. En cambio, lo que el Señor hace, lo hace perfecto y lo hace para siempre. ¿Qué les llama la atención de estos grupos de personas? Yo sé, primero los nombres, segundo su error de abandonar la iglesia, pero sabe, no sé si lo notó, siempre iban con otro, no actuaban solos. La Biblia siempre lo relaciona con alguien más, porque cuando hay una disensión, cuando hay una división, no lo hace uno solo, sino que busca a alguien para confabularlo, a alguien muchas veces con una altura espiritual no muy importante, alguien nuevo en la fe. Primera de Juan 2, 18 y 19, y con este versículo termino. Despiérteme a María Eugenia, ya se cita, por favor. Eso. Primera de Juan 2, 18 al 19, interesante lo que dice. Habla de personas que debido a la influencia del espíritu del anticristo abandonarán la iglesia. Ahora quiero que usted preste atención. Es movido por un espíritu del anticristo. Dice que en este último tiempo ese espíritu del anticristo se moverá, y en el versículo 19, salieron de nosotros, pero saben, nunca fueron de nosotros. Personas camufladas, estaban allí, pero nunca realmente rindieron su corazón al Señor. Porque
Dice el Espíritu Santo en esta porción, si ellos hubieran sido realmente hijos de Dios, personas fieles a Dios, siendo miembros asistentes a la iglesia, hubieran permanecido. Una característica de una iglesia verdadera, de un hijo de Dios verdadero, es que permanece siendo parte de la congregación. Habrá momentos donde las personas, por una razón de parte del Señor, podrán moverse de congregaciones, pero nunca deje de ser parte de la iglesia local. Algunos dicen, yo soy parte de la iglesia sin estar congregándome en un lugar, pero no es bíblico. La Biblia advierte, no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Observo que las personas que salían de la iglesia con la bendición de los apóstoles y de los encargados de la autoridad espiritual en aquel tiempo, salían siendo enviados, salían en bendición. El salir de un lugar sin la bendición va a comenzar gestando un espíritu independista y luego con el tiempo llevándolos a una rebeldía. ¿Sabe que esto le pasó a Saúl? Él no se sometió a Samuel, tal vez porque Samuel le otorgaba gracia a David, aquel a quien él perseguía. Y él, en medio de esa situación, Saúl, en vez de buscar a Dios y someterse a la autoridad espiritual del momento, terminó buscando una brujería, hechicería, ocultismo al interior de la iglesia. ¿Todo por qué? Porque cuando se salen de la cobertura, cuando se salen de la casa espiritual, quedan propensos a la actividad de las tinieblas en el mundo espiritual. No lo digo yo, lo dice las Escrituras. 4 recomendaciones que en esta mañana Dios nos da en cuanto a nuestra vida espiritual. Número 1, chequee su corazón, déjese ministrar. Número 2, entre en el reposo del Señor. Número 3, preste atención a sus relaciones y a su vida emocional, porque puede afectar su vida espiritual. Y número 4, permanezca dentro del techo, dentro de la casa espiritual que Dios le ha entregado. Padre, te doy gracias en esta mañana. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra me conduce a la verdad. Tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Y te doy gracias, Señor, porque en esta mañana puedo examinar mi vida espiritual delante de ti y pedir que seas tú, Señor, quien hagas un escáner del estado de mi corazón, Señor. Que me dejes ver las enfermedades, los virus, las bacterias, Señor, que por mis malas decisiones he permitido que afecten mi vida espiritual. Hoy, como David, te digo, Señor, examíname, pruébame y conoce mi corazón. Y yo quiero que en este momento usted se rinda al Espíritu Santo y que allí, con la sinceridad plena de su corazón, le diga: Señor, ministrame en esta mañana. Vine en esta mañana a un Nayot. Vine en esta mañana a un lugar donde puedo ser ministrado, a un lugar donde delante de ti, Señor, puedo descargar mi corazón. Háblele al Señor, dígale al Señor qué situación está usted cargando en su corazón en esta misma semana. ¿Qué hizo David cuando llegó a Saúl? Le abrió el corazón. Esto es lo que está pasando con mi familia, esto es lo que está pasando en mi vida financiera, esto es lo que está ocurriendo en mi vida emocional. Después de eso, dice que Samuel lo llevó a una compañía de profetas y ahí ellos profetizaron. Hoy profetizo sobre tu vida de parte del Señor. Hoy el Señor habla acerca de ti y te dice lo que le dijo a Daniel: amado, desde el primer día que dispusiste tu corazón para inquirir en la presencia del Señor, ha sido escuchado tu clamor, y a causa de tu clamor yo he venido. Él está a tu lado. Hoy profetizamos la palabra de Dios sobre tu vida. No temas ni desmayes, porque el Señor está contigo. Y profetizamos la buena palabra de Dios que te dice que Él te hará andar por un camino recto, para que no seas distraído ni a derecha ni a izquierda. Sobre ti fijaré mis ojos. Profetizamos tu palabra, Señor.
que tu palabra predicada en esta mañana alcance el corazón de cada uno de mis hermanos. Y lo tercero que vemos que ocurre en un lugar de avivamiento, en un lugar de ministración, es que usted se puede desnudar en su corazón. Quítese hoy los atuendos que le habían impedido que el Espíritu Santo le ministre. Padre, ministra en esta mañana. Ministra el corazón de tu iglesia. Ministra el corazón de tus hijos. Entra, Nayot. Sé sumergido en esta mañana, en ese río de ministración, en ese río de sanidad. Dios sabe cómo llegaste a este lugar. Dios sabe que aunque por fuera parecía que todo estuviera bien, adentro hay asuntos que reparar. Adentro está roto, quebrado y necesita ser ministrado. Por eso el Señor está extendiendo sus brazos hacia ti. Señor, abraza. Señor, ministra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Ministra a aquel que está cansado. Ministra a aquel que está en medio de una tempestad. Ministra a aquel que está atravesando por un valle de sombras. Ministra, Señor, a aquel a quien su fuerza se le ha ido. Y renuévalo hoy en el nombre de Jesús. Renueva la fuerza ministerial de algunos en esta mañana. Chequea mi corazón, examíname, Señor. Pero hoy el Señor también te dice: entra en mi descanso, entra en mi reposo. Yo quiero que usted hoy renuncie a ese activismo. Muchas personas creen que el valor está en lo que ellos hacen, pero hoy el Señor te dice: tu valor está en lo que tú eres. María escogió la mejor parte. Ella adoró al Señor, y mientras lo adoró, el Señor peleó por ella. Así le pasó a Josafat, así le pasó a Saúl, que fue liberado de ese espíritu que lo atormentaba. Por eso yo le voy a pedir el favor a usted que en esta mañana usted pueda ponerse en pie, extender sus brazos y adorar al Señor. Entramos en el reposo por medio de la adoración. Renuncia a toda incredulidad que le impide a usted quedarse quieto adorando al Señor. Porque tal vez pensamientos vienen: usted debería más bien estar trabajando para conseguir plata. Usted debería estar haciendo esto o aquello. Pero hoy el Señor te dice: esfuérzate por entrar en mi reposo. Levante sus manos allí y adore a su Rey. Adórelo. Y mientras lo adora, el Espíritu Santo comienza a mostrarle cómo están sus relaciones en esta mañana. Y si es el caso, Él le va a indicar si usted debe acercarse a alguien, abrazarle, borrar sucesos del pasado y comenzar a escribir una relación a partir de cero. El ministerio de la reconciliación. Dice la Biblia que Esaú se encontró con su hermano Jacob y se abrazaron, aunque durante años habían sido enemigos. Se abrazaron en ese momento. Su corazón fue descargado. No podemos decir que amamos al Señor si estamos mal con las personas. Proponga en su corazón allí tener amistad, amar a las personas difíciles, así como usted ha sido difícil y sin embargo Dios le ha amado. Y por último, dele gracias al Señor porque lo ha traído a una casa que le da cobertura, protección y que lo guarda de los dardos del enemigo. Señor, te adoramos y te bendecimos en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú has prometido: amado, yo deseo que tengas salud, y esa salud implica mi salud espiritual. Adoremos al Señor. Pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún
aún sin merecerlo, Dios me ama. Si yo estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama. Dios, y su amor es tan grande, incondicional. Dios, y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Te adoramos, oh Señor. Te adoramos, Señor. Descansamos en tu amor. Aún siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande. Dios me ama y siempre está con sus brazos. Levante sus manos y reciba el amor de Dios. Recibimos el amor del Padre, inagotable, incomparable. Su amor cada mañana, cada tarde, cada noche es inagotable. Dios me ama y siempre está con sus brazos. Dáselo fuerte, Dios me ama. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está. Y hazlo una última vez con todas sus fuerzas. Dios me ama
Su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Gracias, Jesús, por traernos a un lugar donde podemos ser ministrados por tu Espíritu, por tu palabra. Salimos, Señor, renovados después de un tiempo en tu presencia y entendiendo que tú peleas por nosotros. Fuerte ese aplauso al Señor en esta mañana. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. El